El habano tiene un atractivo muy especial y siempre nos entra por la vista. Nos deslumbra las cajas, las anillas, el trabajo de las filigranas, como la etiqueta de un vino. Pero detrás de este producto maravilloso hay un trabajo enorme, artesanal, de muchísimas personas, tanto en el campo como en las fábricas. Y hoy, como una especie de homenaje a la gente del campo, al veguero, que es el que se ocupa de la plantación, quiero contarles un poco cómo es el proceso de la hoja de tabaco hasta que llega a la fábrica. Cada veguero puede recibir unas 30.000 plantas por hectárea. Y eso significa que cada planta, durante el proceso de crecimiento, que dura aproximadamente unos 45 días, es visitada unas 150 veces. Es increíble el cuidado que tiene el veguero de esa planta de tabaco para que finalmente la hoja no se lastime, no la agarre ningún bicho, va cortando los brotes laterales para que la planta desarrolle mejor. Inclusive la cosecha de tabaco, que se da más o menos a los 45 días, es muy particular porque no se cosechan todas las hojas de la planta a la vez, sino que se van cosechando desde la base hacia la parte de arriba, de a 2 hojas cada una semana. Eso permite que la planta siga creciendo y se siga desarrollando hasta que se recolectan las hojas de arriba, lo cual lleva a un trabajo mucho mayor que lo que podría ser la cosecha de cualquier otro cultivo. Una vez que cosechamos todas las hojas, las llevamos a la casa de curado o a la casa de tabaco. La casa de tabaco no es ni más ni menos que un galpón muy grande con entrada, digamos, tiene abierto de un lado y del otro para que circule aire, y ahí las hojas son cosidas sobre unos cujes, y esos cujes, esos palos, se van colgando a distintas alturas, y eso va haciendo que la hoja se vaya secando, vaya eliminando taninos, sustancias orgánicas, amoníaco, hasta los 60 días aproximadamente, donde ya va a estar seca. En ese momento, esas hojas de las casas de tabaco son llevadas a lo que llamamos la escogida. Hay un montón de operarios que van tomando esas hojas y van seleccionando según cómo fueron cosechadas y según la altura de la planta. Porque nosotros, en lo que es el tabaco de tripa, o sea, el relleno del habano, el relleno y el capote son de una variedad de tabaco que se llama criollo, y la capa es otra variedad que se llama corojo. Nosotros estamos hablando hoy puntualmente del criollo, que es lo que lleva la mayor cantidad de hojas en un habano. En la variedad criollo, que es la que nos va a aportar las 4 hojas del habano menos la capa, nosotros tenemos clasificada la planta según la altura. Tenemos el seco, el volado y el ligero. El seco son las hojas que están más abajo de la planta, las que están más en contacto con el suelo y van a intervenir en lo que es la combustión. El volado, que son las hojas del medio, van a intervenir en lo que es el aroma del habano. Y finalmente el ligero, que son las hojas de arriba de todo, las que reciben más cantidad de sol, son las que nos van a dar la fortaleza. Una vez que hicimos esa escogida, luego ese tabaco se forma un pilón, se humecta, y ese pilón produce la primera fermentación del tabaco. Esa fermentación es una fermentación controlada, tiene temperatura y humedad que nos va marcando para que justamente no se pase de temperatura y tampoco se pase de humedad y se eche a perder. Luego de ese proceso, esas hojas de tabaco pasan al despalillo. El despalillo es una tarea muy atractiva de ver porque una mujer, una operaria, coloca una hoja de tabaco sobre su muslo y quita el nervio central de la hoja de tabaco. Ese es el despalillo. Nos quedan 2 mitades y con esas 2 mitades se hace otro pilón y se produce una segunda fermentación. Luego de esa fermentación, el tabaco va a parar a unas parrillas, que son como unos estantes calados para que la hoja ventile, y ya llegamos al proceso final de lo que sería la hoja de tabaco. Antes de ir a la fábrica, se coloca en una prensa y eso es llevado a la fábrica de tabaco. Fíjense que después de casi 2 años de tarea agrícola,
recién la hoja de tabaco se va a convertir en un habano. Por eso nuestro gran homenaje y nuestro gran agradecimiento al veguero, a la persona que cuida el tabaco para que nosotros podamos disfrutar de esta maravilla. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar de otro proceso tan importante como el agrícola, que es cuando el tabaco llegó a la fábrica y cuando el torcedor, con su magia, logró un habano. Hasta la próxima y les deseo muy buenos humos.